Buenos días. Hoy continuamos viendo cómo es que actúa Satanás, pero habíamos dicho que él actúa en dos grupos. Primero, en aquellos que son sus hijos y en aquellos que son hijos de Dios. Pero primero estábamos viendo en aquellos que son sus hijos, aquellos que no reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Ok, entonces en ellos habíamos dicho que ¿cómo es que actúa? Lo primero es que él quita la semilla de la palabra. Cuando la palabra está por llegar a sus vidas, él quita la palabra, lo ciega su entendimiento para que justamente ellos no puedan volver sus ojos a Dios. Entonces, él actúa de una manera preventiva, si se puede llamar así, para evitar que la semilla de la palabra pueda ser sembrada en sus corazones. La segunda forma como él actúa es pervirtiendo la semilla, ¿no? Habíamos dicho también que si bien es cierto, él quita la semilla, pero también algo que le encanta hacer es pervertir la semilla, ¿no? Y a través de eso, entonces, la semilla no puede llegar a estos corazones y por tanto, pues no van a cambiar sus corazones. Ahora, la perversión de estas semillas tiene algunos centros principales o se centra principalmente en algunas características, ¿no? Entonces, ¿cuál es el centro de estas perversiones de la semilla o de estas falsas enseñanzas de la semilla, ¿no? ¿Cómo es que pervierte Satanás esta semilla? Primero es que empieza a negar la autoridad de la Biblia, ¿no? Obviamente, si se niega la autoridad de la Biblia, si se niega que la Biblia tiene el poder para poder cambiar nuestras vidas, si se niega que la Biblia tiene la autoridad para que nosotros podamos obedecerla, podamos creerla, entonces ya nada importa, todo se vuelve relativo, todo se convierte en algo relativo. Porque la Biblia nos enseña un camino absoluto, nos enseña un camino donde las cosas son bastante claras, es blanco o es negro, eres cristiano o no eres cristiano, ¿no? Eres pecador o no eres pecador, pero no hay puntos intermedios. Pero cuando se quita la autoridad de la Biblia ya todo es relativo, ¿no? Todo depende de si a un grupo de personas le parece, a otro grupo no le parece. Entonces, quitar la autoridad de la Biblia es una de las formas como Satanás pervierte la semilla. Ya en la Biblia misma nos advierte esto, en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 4 dice, rechazarán la verdad e irán tras mitos, ¿no? Es cierto, ¿no? Muchas personas, aún en las personas que están escuchando esta semilla pervertida están ya yendo tras mitos, no están buscando la verdad, sino están yendo tras mitos. En el verso anterior, en 2 Timoteo 4:3, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. O sea, ¿qué es lo que quiere oír la gente? Siempre van a encontrar maestros, siempre van a encontrar gente que está enseñando eso que le gusta a la gente, ¿no? Por ejemplo, pervierten la semilla cuando empiezan a enseñar que Dios nos va a hacer ricos, Dios nos va a prosperar, nos va a hacer ricos en sobremanera y como, ¿quién no quiere tener dinero? ¿Quién no quiere tener recursos para poder vivir? Alguien no, entonces en vez del pecador estar escuchando la semilla que puede cambiar sus corazones, el volver a Dios, el arrepentimiento de sus pecados, no, está escuchando, ¿ok? El hacerse ricos dando ofrendas, el hacerse ricos haciendo esto o aquello en la iglesia y de pronto Dios le va a multiplicar mucho más. La semilla está pervertida y obviamente los que no conocen al Señor no escucharán el mensaje y por tanto no se convertirán, ¿no? Estarán buscando solo lo que sus oídos quieren oír. Pero no solo Satanás pervierte la semilla negando la autoridad de la Biblia, sino también pervierte la semilla negando la deidad de Jesucristo. En 2 de Pedro, capítulo 2 verso 1, dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró.
hasta negarán al Señor quien los compró. Y esto es justamente lo que pasa, ¿no? Cuando una de las formas de pervertir la semilla es negando a Jesucristo. Comienzan a hablar de Dios, comienzan a hablar de que tú mismo puedes hacer las cosas, de que saca lo bueno que hay dentro de ti y cosas así, cosas humanas que comienzan a hablarse aún desde algunos púlpitos negando la obra que Jesucristo está haciendo. Sí, nombran a Jesucristo, sí. Recordemos que algunas sectas inclusive sí nombran a Jesucristo, pero el punto es que no solo se trata de nombrar y hablar de Jesucristo, sino de poder entender las cosas que Él ha hecho, entre ellas obviamente la salvación. Pero cuando estos empiezan a negar la deidad de Jesucristo, cuando empiezan a negar el poder que tuvo Jesucristo cuando hizo lo que hizo en la cruz, están negando también la salvación y la forma de salvarse. Entonces ya no es un Jesucristo que ha muerto en la cruz por ti para salvarte de tus pecados, ¿no? Y por tanto tú tienes que arrepentirte y volver a Él. No, esa semilla se pervirtió y ahora sí hablan de Jesucristo, pero ahora empiezan a hablar, saca lo mejor que hay en ti, saca lo bueno, acuérdate que tú eres una muy buena persona y Dios te ama y por tanto saca lo mejor de ti, Dios siempre va a estar contigo y así, ¿no? Un lenguaje en donde sí hablan de Dios, hablan de Cristo, pero a su vez están negando muy en el fondo la obra que Jesucristo está haciendo. Entonces, la mentira que Satanás usa pervierte el hecho mismo de que Jesucristo sea el Señor, Dios, pervierte su obra, la salvación, y por tanto también engaña justamente, tergiversa esta semilla al hablarnos de que la salvación no es por gracia, sino es por obras, por las cosas que tú vas a hacer. Entonces, tú vas a ir como se dice, ¿no? Tú vas a ir al cielo, ¿por qué? Por cuán bueno eres. Falso, esa es una semilla tergiversada, es una semilla pervertida, ¿no? Y en el catolicismo, por ejemplo, hay bastante de esto, ¿no? Básicamente la salvación, sí, es a través de Jesucristo, pero tienes que hacer cosas buenas para poder ir al cielo, ¿no? Tanto así que se inventa, por ejemplo, el hecho de que si no has sido tan bueno, va a haber un punto en el cual, un purgatorio, donde vas a pagar tus pecados y luego vas a poder ir al cielo. ¿No? Y no hay la obra de Jesucristo, no hay la salvación por gracia, sino de acuerdo a las obras que estás haciendo. La semilla pervertida que impide entonces el pecador que escucha esto no va a optar por la salvación, sino va a buscar a través de las obras la salvación. ¿Qué más niega o cómo más pervierte la semilla Satanás? A través de la negación de la segunda venida de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo está conectada con el juicio de Dios, definitivamente, ¿no? Y obviamente Satanás no quiere que se hable del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en el juicio de Dios claramente se habla como Dios vence a Satanás, ¿no? Finalmente es atado, es echado al infierno y obviamente eso no le va a gustar a Satanás que se hable, ¿no? Porque a él no le conviene, ¿no? Recordemos que en 2 de Pedro 3:3 dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación, ¿no? Estos hombres dicen que se burlarán diciendo, ¿y dónde está? No decían que Jesús iba a venir, pero si el mundo sigue igual que al principio de la creación, no ha variado nada, todo sigue igual. Y serán burladores que, dice, se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos, ¿no? Entonces se ríen de la segunda venida, se ríen cuando se predica acerca de la segunda venida, que Jesucristo viene pronto, se ríen porque Jesús no ha venido y no va a venir. Tantos años no ha venido y va a venir justo ahora, ¿no? Y empiezan a reírse siguiendo, dice, sus malos deseos, púlpitos en los cuales no se predica acerca de la venida de Jesucristo, ¿no? Acerca del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque eso definitivamente haría que muchos pecadores se arrepientan al saber qué es lo que les espera al final.
pero no pueden arrepentirse porque la semilla está pervertida, ¿no? Pueden hablar de otras cosas muy bonitas, la familia, y que son cosas muy bonitas, ¿no? La familia, las finanzas en el hogar, ¿no? Cómo ser un buen ciudadano, etcétera, etcétera, y se puede hablar. Y sí, es necesario hablar de estas cosas, pero no se puede dejar de hablar tampoco acerca del juicio, de la segunda venida del Señor. Y Satanás quiere pervertir la semilla, escondiendo justamente estas cosas para que el pecador no se arrepienta. ¿Cómo pervierte además la semilla Satanás? Eh, Propugnando la idolatría, ¿no? Para Satanás o para el pensamiento de Satanás es muy bueno que todas las personas tengan un Dios, siempre que sea el Dios equivocado, ¿no? Él no quiere que seamos ateos, porque al ser ateos estamos propensos de todas maneras a que la semilla pueda ser sembrada. Él no quiere eso, él quiere que seamos, en general, que los hombres seamos personas religiosas, pero de un Dios que no está ahí, ¿no? Ya nos advierte desde los Salmos, en el Salmo 96:5, dice, los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. O sea, hay un solo Dios verdadero. Y dice el salmista, los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, solo son ídolos, no hay otros dioses, ¿no? Y justamente la búsqueda del hombre por Dios lo lleva hacia la idolatría. Cuando no mira al Dios verdadero, al Dios que está en las escrituras, se va hacia la idolatría. Y en el libro de Isaías, Isaías capítulo 44, verso 15, vamos a ver cómo es que justamente obran los hombres de esa manera. Dice entonces, luego usa parte de la madera para hacer fuego y con esto calienta y hornea su pan. Después, aunque parezca increíble, dice el mismo profeta, toma lo que queda de esa madera y se hace un dios para rendirle culto, hace un ídolo y se inclina ante él, ¿no? Está hablando de un hombre que aún usa la madera para poder hornear su pan, pero de esa misma madera que hornea el pan, hace un ídolo, hace un dios y finalmente lo está eh, adorando, dice, ¿no? Y le hace un dios para rendirle culto y se inclina ante él. Dice, quema parte del árbol para asar la carne y para darse calor. Dice, qué bien se siente con este fuego. Luego toma lo que queda y hace su ídolo, un ídolo tallado. Cae de rodillas ante el ídolo y le rinde culto y le reza, ¿no? Entonces, ¿de qué nos está hablando? De las personas que tallan ídolos justamente, sea con madera, sea con arcilla, sea con piedra, sea con cemento, sea con lo que sea, pero nos está hablando de estos ídolos. ¿Y por qué a Satanás le gusta que el hombre haga ídolos? Miren lo que dice el Salmo 106, verso 36. Dice, rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. ¿Por qué? Porque detrás de la idolatría, detrás de los ídolos están demonios, dice el salmista, ¿no? Están los demonios, ¿no? ¿Por qué? Porque es que a Satanás, a los demonios, les conviene que enganchar a un hombre con un ídolo, sea piedra, de madera, de arcilla, de metal, de lo que sea, ¿no? Y mientras que la persona crea que es un dios, le va a infundir su aliento a Satanás, detrás de él, el diablo va a estar ahí, detrás del ídolo, para hacerle creer justamente que es un dios verdadero. Miren en 1 Corintios capítulo 10 verso 14, en la advertencia dice, por lo tanto mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante huir de la adoración a los ídolos? ¿No? Y es así como Satanás pervierte y engancha a la gente que no conoce al Dios verdadero, ¿no? En el mismo en Primera de Corintios capítulo 10, verso 19, dice, ¿qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera, dice. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes participen con los demonios. Dice, ¿qué es lo que pasa? Es que, como decía, si un hombre se engancha con una piedra, metal, madera, arcilla, lo que sea, ¿no? Un ídolo hecho, entonces detrás de ese ídolo, no es que el ídolo sea algo, no es que el ídolo sea un dios, sino que dice, detrás de eso están los demonios.
Y cuando se le venera, se le adora a esa imagen, finalmente se está haciendo eso con los ídolos. Por eso es que a Satanás le gusta, porque mientras enganchen a una persona con un ídolo, estas personas van a seguir adorando a Satanás, van a seguir dando culto a los demonios y obviamente no van a conocer al Dios verdadero porque sus mentes, su corazón, sus sentimientos están enganchados con este ídolo. Satanás le encanta la idolatría, le encanta que los hombres caminen en idolatría, mientras que los hombres asuman que algún objeto tenga a Dios. Incluso Satanás busca la adoración de los ángeles, busca que los hombres adoren a los ángeles. Colosenses capítulo 2, verso 18 dice: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religión, en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Dice, no dejen que les condene ninguno de los que insisten en el culto a los ángeles, ¿no? Porque no se adora ángeles, ¿no? Ok, entonces de esta manera Satanás pervierte la semilla. Pervierte además, ¿no?, este hecho y busca que las personas estén adorando ídolos. Ok, ¿de qué otra manera Satanás pervierte y atrapa al hombre que no conoce a Dios? Ojo que estamos viendo cómo Satanás está obrando en hombres que no conocen a Dios, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 1. Satanás va a atraparlos en un estilo de vida, ¿no? Satanás va a atrapar en un estilo de vida muy particular a los hombres para que justamente estén enganchados con ese estilo de vida y no busquen al Dios verdadero. Dice en Efesios capítulo 2, verso 1, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Miren, antes, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios igual que todos los demás. Entonces, ¿de qué nos está hablando acá? De un estilo de vida en el cual la gente está obedeciendo al diablo. Un estilo de vida en el cual, dice, el diablo está actuando en los corazones de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Atrapándolos en qué? Atrapándolos en un estilo de vida en el cual siguen sus deseos, sus propios deseos naturales, la inclinación de su naturaleza pecaminosa. Los atrapa en un mundo de sus propios deseos, ¿no? En un estilo de vida en el cual sus propios deseos imperen, ¿no? Entonces, de esta manera, Satanás pervierte también la forma de vivir de las personas para engancharlas. Por eso es que ya no quieren buscar al Dios verdadero, porque están atrapados en su forma de vivir pecaminosa, ¿no? Y de esta manera, Satanás está atrapando a los seres humanos, ¿no? Los hombres que no conocen a Dios prefieren vivir su vida, ¿no? Eh, eh, desobedeciendo a Dios, pero siguiendo las pasiones de sus corazones. Ahí están las famosas, ¿no? Pero tenemos libertad para pensar, tenemos libertad para actuar, no nos vamos a solamente a enganchar a lo que Dios dice, a lo que un libro escrito por hombres nos dice, y todas esas mentiras pervertidas, ¿no? ¿Para qué? Para no dejar un estilo de vida en el cual somos inclinados por nuestras pasiones y deseos. Y así vive justamente el mundo, solamente atrapado por sus deseos pecaminosos y no en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo Satanás va pervirtiendo la semilla, va pervirtiendo la forma inclusive de vivir. Entonces, Satanás, ¿cómo actúa con sus hijos? ¿Cómo actúa con los que no conocen al Señor? Él quita la semilla del camino, distrayéndoles con muchas cosas. Les ciega para que no vean ellos la verdad. Satanás pervierte la semilla, ¿no? A través de los púlpitos, a través de los mensajes, falsas religiones, ¿no? Satanás propicia siempre las falsas
religiones. ¿Ok? Y esas mentiras muchas veces están basadas en negar la autoridad de la Biblia, en negar la divinidad de Jesucristo, en negar el juicio y la segunda venida del Señor. A Satanás le gusta pervertir la verdad como creando idolatría, ¿no? Adorando a dioses falsos a través de la idolatría, y Satanás pervierte además los estilos de vida, haciéndole creer al hombre que vivir conforme a sus pasiones, a sus deseos, es la mejor forma de vivir. Así actúa Satanás en el corazón de aquellos que no conocen al Señor. Así que en la próxima continuaremos viendo cómo Satanás opera, oprimiendo inclusive a sus propios seguidores, ¿no? La opresión de Satanás. Hasta la próxima.